Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana García y esto es Un Podcast by Viviana. Bueno, el día de hoy es un podcast muy especial, no tengo como tal un invitado, quiero contar mi historia, pero enfocada a una parte que ha tocado muy fuerte en mi vida. Em, la otra vez estaba navegando por internet y estaba en Instagram y había una chica que es una influencer deportiva y hablaba de que le habían diagnosticado una enfermedad muy fuerte que se llama la endometriosis. Y ella contaba que ha sido de las peores cosas que le han podido suceder, que no se aguanta el dolor, que no soporta tener una vida así y que ha sido un reto muy difícil para ella. Y la verdad a mí me tocó mucho las fibras de ese video porque yo soy una persona que estoy diagnosticada con esta enfermedad que se llama la endometriosis. Y bueno, yo aquí no soy experta, no soy médico, no soy psicóloga, no soy, no tengo estudios sobre este tema. Lo que yo les voy a contar es desde mi experiencia, lo que yo he pasado, lo que yo he vivido con esta enfermedad. Pero para poner en contexto un poquito más a las personas de qué se trata esto, porque a veces mucha gente dice que ¿endome qué? ¿Eso cómo se escribe? Porque sí, es compleja. Cuando a mí me la dijeron, yo era, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado sobre esta enfermedad. Y pues aquí tengo unos apuntes que me quiero apoyar con estos apuntes porque realmente es un poquito compleja. Bueno, se los voy a explicar lo mejor que puedo para que lo entiendan y ya ahí pasar a contarles cuál ha sido mi experiencia, cómo fue que me diagnosticaron, cuáles fueron los síntomas y qué he hecho yo para mejorar sobre todos estos síntomas, porque yo sé que hay muchas personitas allá afuera que de pronto no saben que tienen la enfermedad o que les diagnosticaron la enfermedad y no saben qué hacer, no saben qué camino tomar, que se sienten abrumadas, que se sienten sin apoyo y créanme que aquí estoy yo para, así sea que con este video que estoy haciendo les dé un poquito de información, que les pueda ayudar en algo de lo que a mí me ha hecho, me ha ayudado mucho. Entonces, básicamente, la endometriosis es una enfermedad que solamente nos pasa a las mujeres, empezando por ahí. O sea, ya es algo que ya va entrando mal, ¿cierto? Es una enfermedad y para poder entender un poquito qué es la endometriosis, les quiero explicar qué es el endometrio, ¿cierto? Entonces, el endometrio es esa capa interna del útero que se desprende cuando llega el periodo, cuando llega la regla, ¿cierto? Y la endometriosis es un tejido muy parecido al endometrio que crece por fuera de ese útero. Entonces, toda esta información que les estoy dando ha sido sacada de doctores, médicos, estudios que han hecho. Entonces, no es algo que yo esté inventando, sino que es algo que sí se investigó y pues por eso me estoy apoyando aquí de las notas. Y entonces este endometrio, que es este tejito que crece por fuera del útero, puede crecer y se puede como pegar, de alguna forma decirlo, en el intestino, en la vejiga, en la pared abdominal, en el ano, en el colon. En casos más extremos, en los pulmones se han encontrado pacientes con tejido endometrial en el cerebro, en el corazón, de los más graves, en los pulmones, no sé si ya lo dije, pero es algo muy fuerte. Entonces, el problema con este tejido es que piensa que es endometrio, entonces empieza a actuar como una menstruación normal. Entonces, ahí es donde este tejido se inflama porque no puede salir del cuerpo. ¿Y por qué? Porque no está en el útero. Y ahí es donde empieza este dolor crónico que hay, que yo les puedo decir, en mi caso personal, que del 1 al 10, el 10 siendo el dolor más fuerte, yo les puedo decir que es un 11. En mi caso personal, ya les voy a contar que hay un tipo de fases, pero en mi caso personal ha sido de los dolores más fuertes que he experimentado en mi vida,
con menstruaciones muy dolorosas, con fatiga crónica, con irritación en los nervios. Imagínense, nosotras las mujeres que sufrimos normalmente con la menstruación y es un dolor ahí que uno, uy, ahora tener menstruación, no sé, en el colon, en el diafragma, en el intestino o en los pulmones, o sea, eso es un dolor muy fuerte, o sea, no solamente es en el útero, sino en casi todas las partes del cuerpo. Se descubrió que la endometriosis es el dolor de la endometriosis es de los más fuertes que existen en el mundo. Inclusive hay 3 mecanismos de dolor y los 3 lo poseen la endometriosis. O sea, imagínense el nivel. Y lo peor de todo es que este diagnóstico se puede demorar entre 7 años a 15 años. Por ejemplo, a mí personalmente se me demoraron aproximadamente unos 10, 11 años para diagnosticarme esta enfermedad. ¿Y por qué? Pues porque se demoran tanto, porque se ha estado normalizando muchísimo el dolor en la mujer, de que somos unas exageradas, de que eso es colon irritable, que es que mejor dicho. Entonces por eso mismo se ha demorado tanto en que se diagnostique y aún, todavía aunque ya se ha ido visibilizando más la enfermedad, todavía hay muchos médicos que todavía dicen que uno exagera con este dolor. Porque tampoco existe una prueba sencilla de que diga, con esta prueba te hacemos esto y sabemos que es endometriosis. No, existen unos protocolos, inclusive hasta cirugías para saber si lo que tú tienes es endometriosis. Y entonces con esto entendemos que la endometriosis no es solamente el dolor en el periodo o en la regla, o sea, realmente esto va mucho más allá del dolor menstrual. Porque esta es una enfermedad que es inflamatoria sistemática, involucra el sistema inmunológico, involucra el sistema nervioso y es una inflamación crónica. Entonces, es una enfermedad muy dolorosa, muy incapacitante, y realmente lo peor de todo es que no existe una cura. No existe una cura en este momento. Hay tratamientos, hay cirugías que ayudan como a prevenir un poquito el dolor, a amenizar un poquito el dolor, pero realmente como tal no existe una cura. Entonces nos toca aprender a vivir con este dolor, aprender a vivir con esta situación que realmente es un tema muy complejo y aprender a usar herramientas que nos ayuden a minimizar lo que más pueda esta enfermedad. Voy a leerles aquí 5 puntos que me pareció súper importante que vi en un video de una doctora porque es tan compleja y es que, primero, la enfermedad de la endometriosis se alimenta de estrógenos. ¿Y qué proceso en el cuerpo de la mujer hace que se produzcan los estrógenos? El periodo. Entonces estamos como mal, empezando desde ahí. Nosotras naturalmente tenemos el periodo y producimos los estrógenos y la endometriosis se alimenta de ese periodo. Segundo, tiene capacidad de multiplicarse. Se puede multiplicar en todos lados, como les acabo de decir ahorita, en la vejiga, en los intestinos, básicamente se puede pegar a cualquier parte del cuerpo. Entonces es muy fuerte. Tercero, viajan, invaden y se adhieren a otros tejidos. Y eso lleva a que tengamos una inflamación crónica, inclusive hasta fibrosis. Entonces, no solamente es una enfermedad que de por sí ya es una de las más dolorosas que existen, sino que también pueden ocasionar más enfermedades que también son muy dolorosas, porque ataca todo el sistema nervioso. Entonces obviamente el cuerpo dice como que no es capaz de combatir eso y dice, bueno, entonces metámonos por acá, y entonces ahí empiezan a aparecer otras cosas que el cuerpo, por querer ayudar, no lo hace bien. Cuarto, es resistente a la progesterona, justamente la hormona que contrarresta el efecto proliferatorio de los estrógenos. Entonces, por ende, va a ser mucho más el crecimiento de esta enfermedad en el cuerpo. Y quinto, es capaz de formar
sus propios vasos sanguíneos. Así se asegura el crecimiento y de la supervivencia. Entonces, recuerden, no es un simple dolor menstrual, es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo y a todos los órganos en el cuerpo. Y no, es no es una enfermedad como diga, no, es que es muy poco común, no. Una de cada 10 mujeres en el mundo tenemos endometriosis. Y, o sea, somos millones de mujeres alrededor del mundo, inclusive muchas de las que no saben que la tienen. Hay 4 etapas en la endometriosis, hay mujeres que no saben que tienen endometriosis, pero de pronto quieren ser mamás y no son capaces. ¿Por qué? Porque la endometriosis, uno de los factores que hace la endometriosis es que uno puede quedar infértil. No sienten dolor, no sienten nada, pero de pronto no pueden ser mamás, es un ejemplo. Entonces ahí es donde se dan cuenta, empiezan a investigar y se dan cuenta que tienen endometriosis. Esa es la etapa 1. Entonces está la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Yo tengo la etapa 4 personalmente. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas más comunes de la endometriosis? Pueden ser sangrados abundantes y que cuando sea el periodo sean coágulos de sangre, que tengas infertilidad, que tú trates de ser mamá y no puedas ser mamá. Esa es una de las razones que puedes tener de endometriosis. Un dolor crónico que te ataca antes, durante y después. Dolor al tener relaciones sexuales. Digamos que esas son las 5 causas o los síntomas más comunes para uno decir, venga, ¿será que yo tengo endometriosis? Y pues si es así, si ustedes al otro lado, chicas, tienen alguno de esos síntomas, pues nada, les recomiendo que vayan al médico y le cuestionen al médico, ¿será que de pronto, doctor, yo tengo endometriosis? Para que empiecen a hacer como toda la investigación a ver si la padecen o no. Entonces ya contándoles un poquito qué es en términos técnicos lo que es la endometriosis y qué es esta enfermedad y cómo afecta al cuerpo de la mujer. Bueno, voy a contar mi historia personal. Eh, yo desde que tengo memoria, más o menos a los 12 años, 12, 13 años, a mí me llegó el periodo. Y siempre fue muy doloroso, desde el inicio, yo me acuerdo totalmente. Y yo le decía a mis papás, me duele mucho, inclusive para ir al baño me dolía muchísimo. Eso es otro de los síntomas, se me olvidaba ese síntoma, hacer del cuerpo también es uno de los síntomas que si te da dolor, eso es uno de los síntomas también para tener endometriosis. Y yo le decía, mantenía yo súper inflamada, me dolía demasiado, era un dolor, no sé cómo explicarlo, como si te apuñalaran, como si te apuñalaran con 10.000 agujas al mismo tiempo en la parte del vientre. Y yo lloraba mucho porque la verdad era un dolor insoportable. Y pues lastimosamente en esa época no había tanta información como la hay hoy en día. Y mis papás pues obviamente ellos decían, bueno, hay que llevarla al médico. Me llevaban al médico y el doctor me decía, es que esta niña está exagerando. Esta niña tienes colon irritable, porque lo suelen confundir mucho con esa enfermedad. Y me mandaban un par de analgésicos y chao para la casa, pero realmente el problema persistía, persistía y persistía. Y así fueron muchísimos años. Había momentos donde el dolor era tan crónico que yo me desmayaba. Yo me desmayaba del dolor y pues yo creo que uno para desmayarse del dolor es porque ya el cuerpo ya no resiste más. Y fue muy complejo hasta que yo intenté tener un bebé. Yo tenía alrededor de 25 años más o menos y quería ser mamá. Yo siempre quise ser mamá joven. Digamos que este tema ya lo he ido superando mucho, ¿cierto? Pero obviamente hablar de esto en público no es tan fácil. Mm, yo siempre quise ser mamá joven y yo siempre quise buscar embarazo estando joven y no quedaba, y no quedaba, y no quedaba, y no quedaba embarazada.
Y entonces yo fui donde el médico, yo le dije, doctor, es que no, mira, no quedo embarazada, tengo estos síntomas, estos dolores. Sin mentirles, yo pasé por lo menos por más o menos unos 8 ginecólogos, más o menos. Y ninguno me daba una respuesta. Me hacían exámenes de todo y no, nadie decía, nadie sabía qué era lo que yo tenía. Nadie se explicaba qué era lo que pasaba con mi cuerpo, aparte de que los dolores eran demasiado fuertes. Y hasta que yo cambié a otra ginecóloga, a una mujer, y ella me dijo, ¿será que tú tienes endometriosis? Y yo, doctora, ¿qué es eso? Y me explicó todo lo que les acabo de explicar. Y me dijo, vamos a empezar el protocolo para ver si lo que tú tienes es endometriosis. Y pues efectivamente empecé con los exámenes, no sé qué, no sé cuántas. Y la única forma de saber bien si tú tienes endometriosis en este punto es haciéndote una cirugía. Necesitamos saber cómo tienes tú tus órganos por dentro, porque no hay en ese momento no había como un equipo, o ahora hay más facilidades, no había como un equipo, no había como algo que te dijeran, listo, tienes endometriosis. De hecho todavía no lo hay, es muy complejo, pero en ese momento me dijeron, tenemos que hacerte una cirugía. Y yo pues estaba muy asustada porque pues obviamente es una enfermedad que nadie, la verdad yo no quisiera que nadie tuviera esta enfermedad. Y obviamente me pasaron a cirugía, encontraron focos endometriales por todo lado. Estaba invadida en todo el cuerpo y tenía muy dañados mi sistema reproductivo. Me tuvieron que sacar una trompa porque estaba ya demasiado afectada. Inclusive el doctor me quería sacar todo el sistema reproductivo porque hay muchas mujeres que todavía aún les quitan todo el sistema reproductivo para poder controlar un poquito la enfermedad, y aún así eso no es una cura, o sea, simplemente la enfermedad puede volver en cualquier momento. Y yo me acuerdo que antes de entrar a la cirugía yo le dije al doctor, doctor, si usted cree que me tiene que sacar algo, no lo haga, porque yo tengo una esperanza, o sea, y no quiero sentirme mutilada, porque realmente, y sacarle aún, imagínense un órgano, los órganos sexuales y todo, eso conlleva más adelante a otros problemas en el cuerpo. Entonces yo le dije, yo miro a ver cómo trato más la enfermedad, pero por favor no me retire las partes de mi cuerpo, porque no, creo que esa no es la solución, porque ya ha habido demasiados estudios de que una cirugía inclusive puede empeorar el tema. Y pues lastimosamente a mí sí me tuvieron que sacar una trompa porque estaba muy invadida como de estos tumorcitos, de este tejido endometrial. Y me dijeron, bueno, Viviana, pues te vamos a mandar para la casa y vas a tomar un tratamiento hormonal para poder contrarrestar los síntomas del periodo, el dolor crónico que tú sientes. Más o menos para que se hagan una idea, yo mantenía en la cama del mes 15, 20 días tirada en la cama del dolor. O sea, yo no podía tener una vida normal, yo no podía hacer ejercicio, yo no podía tener un trabajo normal como cumplir un horario, porque la enfermedad no me lo permitía. Y, y me mandaron este tratamiento hormonal que la verdad yo dije, wow, son unas pastas con una carga hormonal muy fuerte, y lo que hace es que te quita el periodo, te quita la regla. Y entonces al quitarse la regla, pues entonces estos endometrios no van a querer salir del cuerpo porque no se está produciendo, entonces simplemente te quita el dolor. Y yo era muy feliz, yo fui muy feliz porque yo decía, Dios mío, ya no tengo dolor. Por primera vez en mi vida, a mí me la diagnosticaron a los 27 años, imagínate, casi, sí, lo que yo te decía, 10, 11 años, para que me diagnosticaran la enfermedad, y que después de 10 años ya no tuviera dolor. Eso fue una maravilla para mí. Yo decía, Dios mío, gracias, o sea, gracias a este tratamiento, pero no tenía mi periodo, que debería ser algo normal en el cuerpo, o sea, hay que dejar fluir el cuerpo.
Pero en ese momento yo no me lo cuestionaba, pues porque obviamente yo estaba feliz sin mi dolor, porque realmente era un dolor muy, muy, muy crónico. Yo la pasaba muy, muy mal con esta sintomatología. Y seguí tomando estas hormonas por 2 años. 2 años que fueron pasando factura al tomar estos químicos, cosas que no tienen que ver con el cuerpo, y aparte de eso te corta el periodo, que es algo natural. Entonces empecé a sentir los efectos secundarios de estas pastas, de este tratamiento. Y para mí, en mi caso personal, imagínense cuando yo iba por el tratamiento cada mes, me pasaban una hoja así, por lado y lado, con una letra minúscula de todas las contraindicaciones que tenía esa pasta en el cuerpo humano. Y aún así, pues yo me la tomaba porque me aliviaba el dolor 100%. Y a los 2 años de estar tomando todos los días esta pasta, todos los días sagrados durante 2 años, el cuerpo empezó a pasar factura y me empezó a dar depresión, me empezaron a dar jaquecas, pero una cosa increíble, unas jaquecas, me daba vómito, me daba mareos. Y entonces yo dije, no, espere, ¿qué es esto tan fuerte? Esto no puede ser, esto no es normal. Yo tengo que buscar otra opción, debe haber otra opción, debe existir otra manera de poder contrarrestar todos los síntomas, de no tener que tomar estas pastas, de que yo pueda tener mi periodo sin que me duela tanto, sin que yo esté tirada en una cama 15 días gritando del dolor. Entonces me puse a investigar, porque a mí los médicos no me daban solución. Los médicos lo único que me decían era, o tenemos que hacerte cirugía y hacerte una histerectomía total, y una histerectomía es sacarte todos los órganos sexuales, el útero, los ovarios, las trompas, la matriz, imagínate, es demasiado fuerte. Entonces te damos esa opción de hacerte una cirugía y te sacamos todo para que te ayude a aliviar un poco el dolor, pero eso no garantiza que se te vaya a quitar la enfermedad, porque simplemente la enfermedad puede volver en cualquier momento. O sigue tomando las pastas, porque es que no existe otra opción, no existe otra, no hay una cura para esta enfermedad. Y yo decía, no puede ser. Entonces yo me puse como que me envicié con el tema y me puse a investigar muchísimo. Y leía y me pasaba horas leyendo sobre el tema, sobre la endometriosis, por qué se podía causar, porque de hecho no se sabe, una de las causas del por qué no hay una cura es porque no se sabe exactamente cuál es la causa. Hay unas teorías, pero pues no se sabe a ciencia cierta, no se sabe cuál es la causa de la endometriosis. Entonces yo decía, bueno, pero si estas teorías que dicen, yo leía todas las teorías y todas apuntaban a un mismo lado, que es una enfermedad inflamatoria y de inflamación crónica. Entonces yo, en mi lógica, la verdad, esto no lo consulté nunca con un médico ni nada, pero yo seguí un poquito mi instinto. Pero, o sea, ojo, las chicas que están aquí, siempre consulten con su médico. Siempre consúltenlo, porque ahorita ya hay muchas más herramientas. En esa época no existían tantas las herramientas. Y siempre consúltelo, porque puede que lo que me haya servido a mí no les sirva a ustedes, pero aquí estoy yo para darles lo que ha sido mi experiencia, para poder, si ustedes cogen un poquito de eso, y de pronto les puede servir también. Entonces, empecé yo a investigar y dijo, bueno, es inflamatoria, entonces voy a empezar a dejar todo lo que inflame, todo lo que me inflame lo voy a empezar a dejar. Lo voy a quitar de mi dieta, de mi comida, de mi día a día. Entonces yo quité el azúcar refinada, quité todo lo de panadería, quité todas las grasas, el aceite, todas estas cosas que son los embutidos, todas esas cosas las empecé a quitar. Y empecé a mejorar la calidad de mi comida y empecé a comer cosas que me ayudaran a bajar la inflamación. Hace más o menos unos 6 años a mí yo llevo en este proceso, y todos los días aprendo cada vez más y más y más sobre el tema. De hecho, hace poco
volví a cambiar un poquito mis hábitos y los estoy como mejorando, por decir así. Y bueno, yo dije, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer que yo tenga que quitar esas pastas? Bueno, la alimentación, lo más esencial. Buena fruta, buena verdura, buena proteína, comer lo que sea lo más saludable posible. Y empecé con eso. Y después, yo siempre he sido una persona que ha hecho ejercicio, pero por lo mismo de la enfermedad, yo era muy intermitente. Entonces yo no me enfocaba bien. Entonces yo iba y venía. Entonces leí por ahí que hacer crecer los músculos en el cuerpo, tener masa muscular, ayuda a proteger todo el cuerpo. O sea, es como la protección de todo el cuerpo. Y eso a mí me quedó sonando tanto en la cabeza que yo dije, yo tengo que entonces crear masa muscular, yo tengo que hacer que mi cuerpo tenga esa protección. Y empecé a hacer mucho ejercicio, pero con pesas. Empecé a levantar pesas. Vean, habían días que yo no era capaz de levantarme de la cama. Habían días que el dolor y me invadía. Y aún así yo misma me obligaba porque era eso, obligarme a ir a un gimnasio, a levantar una barra, a levantar una pesa o quedarme en una cama tirada el resto de mi vida, porque eso es lo que al final hace la enfermedad, ya te disminuye a un punto donde tú ya ni siquiera quieres hacer nada porque el dolor es tan fuerte que tú ya no le ves sentido a nada, entonces te quedas tirado dentro de una cama sin hacer absolutamente nada porque prefieres ahí aguantar que el dolor pase. Y yo pienso que eso no es vida, eso no es vida, y entonces yo quise hacer algo por mi vida. Entonces cambié mi alimentación, cambié mis hábitos alimenticios y empecé a hacer mucho ejercicio con las pesas. Empecé a crear masa muscular. Y he estado en ese proceso los últimos 5 años más o menos. Y ha sido de las cosas más espectaculares que me han pasado. Otra cosa muy importante que hice fue tratar de no estresarme. Ojo que yo era una persona que me estresaba demasiado por cualquier cosa y era muy chispita, muy teen, cualquier cosa tan chispita. Entonces me estresaba muy fácil por cualquier cosa. Entonces ya yo siendo consciente yo decía, no me voy a estresar. Entonces adopté un mantra personal. Si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y ya con eso, cada vez que me voy como a estresar o me va a dar mal genio o algo, pienso en esa frase y yo digo, respiro profundo y continúo. Y ya la vida se vuelve más ligera. Entonces no cargo el cuerpo con el estrés, porque el estrés hace que el cuerpo se inflame y la inflamación hace que la endometriosis duela mucho más. Entonces eso es como así, como una cadena, ¿sí? Entonces hay que cuidar todo, hasta los pensamientos, lo que te dices, cómo te hablas y cómo reaccionas frente a las cosas en la vida. Y también empecé a dormir mucho mejor. Fui ya muy consciente de cómo dormía, cuántas horas duermo en la noche. Entonces yo ya fui muy consciente como, bueno, me voy a dormir a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche para poderme levantar a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, para poder dormir mínimo 9 horas, porque entre más duerma en la noche, más va a ser reparador el sueño, entonces así el cuerpo no se va a estresar y volvemos a lo mismo, es una cadena, ¿sí? Entonces fueron esas 4 cosas importantísimas: una buena alimentación, crear masa muscular, dormir bien y no estresarme. Tratar de no estresarme, porque obviamente hay días que sí me estreso, obviamente como somos seres humanos, pero ya no al nivel que yo lo hacía como antes, ¿sí? Ya soy un poco más consciente de eso. Y si ustedes me preguntan hoy en día, después de estos 6 años, primero, antes de que nada, dejé las pastas, estas hormonas las quité, ni siquiera se lo consulté a mi ginecólogo. Vuelvo y repito, pregúntenle a su ginecólogo, a la persona especialista. Yo las quité
mientras iba implementando estos nuevos hábitos. Y de un día dije, no quiero tomarlas más. No quiero tomarlas más porque esto me está ocasionando otro tipo de problemas y no quiero tener ese otro tipo de problemas en mi vida. Entonces las quité mientras iba haciendo estos nuevos hábitos y me dio mucho miedo al inicio, obviamente, cuando me llegó ese primer periodo después de 2 años de estar consumiendo esas pastas. Fue un susto muy grande, pero sorpresa, o sea, sí era doloroso, pero era más soportable. Y cada vez más era mucho mejor y los síntomas no se sentían tan fuertes. Y si me preguntan hoy en día, del 1 al 10, siendo el 10 el dolor más crónico, el más fuerte, yo puedo estar ahorita en un 7. Hay días, hay meses que me llega otra vez al 10, que el cuerpo, bueno, no sé, se revela y por ejemplo el mes pasado fue muy fuerte para mí, fue muy muy duro, me tocó quedarme 3, 4 días en la cama tirada porque el dolor no me dejaba ni siquiera caminar, o sea, literal es así, no me deja ni caminar el dolor. Pero hay días que inclusive yo con el periodo voy y entreno. Me duele, sí, pero es soportable y voy y entreno. O sea, es que es una cosa increíble lo que hace el cuerpo humano. Y cuando tú tienes la convicción, tienes pensamientos positivos y haces lo que tienes que hacer para poder mejorar todos estos síntomas y eres consciente de todo eso, el cuerpo, wow, es mágico, es mágico. Y hoy en día, como les venía diciendo, hace poco seguí otra vez cambiando un poquito esos hábitos y ya empecé a suplementarme. No era tan consciente del tema de los suplementos y investigué y entonces en mi dieta del día a día ya estoy consumiendo 4 suplementos muy importantes que ayudan mucho, en específico en el tema de la endometriosis, y el omega 3, la cúrcuma, el NAC y el glicinato de magnesio. Igual, vuelvo y les digo, consúltenlo con su ginecólogo, con su doctor de cabecera para que les diga si en su caso lo necesitan o no. Estos 4 suplementos y los estoy tomando juiciosa todos los días junto con mi alimentación y he estado sintiendo aún mucho mejor los cambios, ya no me inflamo tanto, ya no, ya, porque realmente pues yo soy una persona que hace mucho deporte, pero la inflamación me mantiene todo el tiempo, ¡pum! Parezco a veces de 5 o 6 meses de embarazo, pero es por la misma inflamación que me ocasiona. Entonces yo cualquier cosa que como, ¡puf!, de una me inflamo y esto me ha ayudado muchísimo. ¿Qué les puedo decir? También rodéense de personas que los apoyen. Yo he tenido un círculo eh, familiar muy fuerte. Las personitas con las que yo he estado, les expliqué lo que era la enfermedad, les puse videos sobre la enfermedad, entendieron que era eso para que ellos también me apoyaran y entendieran que yo no es que estaba exagerando, que no era un dolor menstrual más. Eh, y ha sido muy importante ese apoyo, esa red de apoyo en mi familia. Imagínense, desde mi abuelita ha sido un factor muy importante y ella cada vez que puede, mi hija, vea, me dijeron de este remedio casero y mejor dicho, yo he probado de todo. Otra cosa que me ha ayudado mucho es, yo también me compré una herramienta, un aparatico, este aparatico, créanme que no es nada de publicidad, pero la verdad es porque me ha servido mucho a mí, que se llama Livia. Es como unos AirPods. Si ustedes los ven, es como unos AirPods. Y básicamente esto es como, en, en, en términos coloquiales, esto te manda como que te electrocuta, por decirlo así. Tú te lo pones en el lugar donde tienes el dolor y te electrocuta, entonces le manda señales al cerebro de confunde las, como, ay, espere, te está doliendo acá, pero me llegó otro dolor. Entonces te confunde y te ayuda a bajar un poquito el dolor. Entonces esta es una herramienta que he estado usando durante los últimos 4 o 5 años
que me ha servido muchísimo, se llama Livia, lo pueden encontrar ahí en internet. Vuelvo y les digo, pregúntenle a su ginecólogo si este le aplica a sus casos. A mí personalmente me ha ayudado demasiado, ha sido una salvación, porque cuando han sido esos dolores tan intensos, simplemente me lo pongo y es muy portátil, me lo puedo poner y llevarlo para cualquier lado. Entonces, esa es otra herramienta súper buena que me ha funcionado. Y como les digo, esa red de apoyo de la familia también es muy importante. También es muy importante que vayan con el psicólogo. Yo, gracias a Dios, pues he tenido estas personas a mi lado que me han apoyado, me han aconsejado, me han escuchado. Pero si hay personas allá al otro lado que no tienen una red de apoyo, que no las comprenden, que no entienden qué es esta enfermedad, yo lo que les puedo decir es busquen un psicólogo, porque realmente es una enfermedad que es muy, muy desgastante, anímicamente, emocionalmente es muy, 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 muy desgastante, porque es un dolor que simplemente es indescriptible, y eso te apaga totalmente, apaga tu vida, apaga todo. Y si puedes hablar con alguien sobre el tema y no tienen una red de apoyo, como gracias a Dios yo la he tenido, háblenlo con un psicólogo que sí las pueda apoyar y las pueda ayudar. Y más cuando a ti te dicen, por ejemplo, es que tú no puedes tener hijos, tú no puedes ser mamá. ¿Por qué? Porque eres infértil. En mi caso personal fue una de las cosas más difíciles que me pudieron haber dicho, que no podía ser mamá. De la enfermedad, digamos que eso es lo más duro para mí. Ya lo he ido superando, ya lo he ido aceptando. Las cosas de Dios son perfectas, Él sabe por qué hace las cosas. Pero, pero sí fue muy fuerte, y ese apoyo con la familia ha sido muy importante para yo poder llevar esta cosa que no es fácil, que cuando tu sueño ha sido ser mamá y te digan que no puedes porque una enfermedad no te lo permite, uf, es fuerte. Pero les digo yo que ya he pasado por todo eso, por todos esos síntomas, por todo el dolor, que aún todavía lo tengo, pero la calidad de vida mía ha mejorado en un 60%, 70%. A veces hay meses que son un 100%, que yo digo, wow, no tengo nada de dolor, me llegó el periodo y no tengo nada, nada de dolor, es increíble. Es para mí una victoria, hasta que llegue el día que encuentren una cura para esta enfermedad tan horrible que nos invade a las mujeres. Y pues nada, chicas y chicos también, porque yo sé que a muchos hombres les interesa saber si de pronto sus parejas, sus mamás, sus hermanas, sus primas, sus tías, sus amigas tienen alguno de estos síntomas. Muéstrenle en este video, que vayan al médico, que consulten. Yo lo que les puedo decir es que el top 5 para mí: mejoren la alimentación, busquen todo lo que inflama, quiten eso. Todo lo que inflama en el cuerpo humano, quiten eso. Hagan ejercicio. Yo sé que a veces es muy difícil. Yo lo sé, porque a mí me ha costado mucho y muchas veces me cuesta, pero aún así lo hago porque yo quiero tener una calidad de vida mejor. Yo no quiero estar postrada en una cama llorando o gritando del dolor. Así que si yo lo pude hacer, chicas, con endometriosis 4, que es de las más dolorosas, tú también lo puedes hacer. No se estresen, traten de no estresarse, sean conscientes de las cosas que se hablan, que se dicen, y cómo se expresan hacia los demás y cómo reaccionan ante las cosas de afuera. Duerman bien, duerman súper bien, y traten de suplementarse. Consulten con su doctor cuáles son las opciones para poder ayudarse a todo el tema antiinflamatorio.
esas 5 cosas son las que han hecho que, bueno, y la sexta, ródense de personas que las ayuden, que las impulse, que no tengan que decirle, ay, pero es que porque ya no te tomas esto, ay, porque no te naces esto, ay, porque no, simplemente que estén ahí para cuando estés mal, simplemente que te den un abrazo, que te den una mantita caliente, unos pañitos y que te den cariño, traten de hacer eso. Créanme que todas esas cosas hacen un cambio muy grande en el cuerpo humano. O sea, te lo juro porque yo soy una prueba viviente de eso. Entonces, chicas, antes de ir a realizarse en cirugías, antes de, sí, de que un médico les diga a ustedes, si ustedes les dice el doctor, sin haber hecho una investigación exhaustiva, es que hay que hacerte una histerectomía de una, no, espérate, cambia de doctor. Primero investiga todo y empieza a probar cosas antes de hacerte una cirugía. O sea, si a mí me hubieran dado la opción de no hacerme cirugía, yo nunca me hubiera hecho cirugías, nunca. Pero bueno, ahí es donde estamos. De pronto hay casos que sí de verdad la requieren, que sí hay unos casos que son muy fuertes y que están muy invadidas y que de verdad es la única opción. Bueno, si esa es tu opción, afrontarla con la mejor actitud y empezar a cambiar tus hábitos. Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, me pueden preguntar ahí por medio del video que yo les voy a responder. Y pues nada, chicas, no están solas, no están solas. Créanme que uno a veces se siente solo en esta enfermedad porque nadie lo comprende, es una enfermedad que no se ve. Es una enfermedad que no es como te fracturaste el brazo y se te ve el brazo quebrado, no. Es una enfermedad que es interna, entonces como no se ve, la gente a veces no lo comprende, no lo entiende. Pero tú con una actitud positiva, buena alimentación, mucho ejercicio y ahora, hoy en día, pues yo soy una persona que estoy haciendo lo mejor posible por mi cuerpo, porque quiero vivir hasta viejita y si lo quiero hacer, tratar de minimizar los dolores que más pueda. Hay días que no son fáciles, hay días que son muy difíciles, hay días que no me quiero levantar porque el dolor, no es que no quiera, es que el dolor no me lo permite. El dolor es tan fuerte que no puedo, pero yo siempre pienso, bueno, mañana será otro día y mañana será mejor y simplemente descanso ese día, me doy todos los mimos y cariños que me tenga que dar para sentirme un poquito mejor ese día y al otro día me levanto como con fuerza y con ganas a seguir levantando pesas, a crear músculos, esa barrera de protección en nuestro cuerpo, a alimentarme bien, a comer frutica, a comer pollito. Chicas, nada, pues todas, porque cuento esta historia, porque muchas personitas allá al otro lado me escribieron en mi Instagram y me decían, por favor, Vivi, cuenta tu historia, que quiero saber qué es lo que tú has hecho para poder ayudarte a esta enfermedad. Y pues nada, básicamente no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, no estoy hablando de algo mágico, no estoy hablando de algo que es de un día para otro, esto es de constancia, esto es de disciplina y esto es de querer, de verdad querer no seguir en una vida llena de dolor. Y si tú tienes esa determinación como yo la tuve en su momento, créeme que tu vida puede cambiar impresionante y va a ser muy beneficioso para ti. Te lo juro por Dios, te lo juro que va a ser muy bien, mucho mejor tu vida si tú tomas la decisión de cambiar todos esos hábitos, de mejorar tu salud, de todo. Y pues nada. Bueno, chicas y chicos, pues gracias por estar acá acompañándome en este episodio más. Y compartan este episodio, mándenselo a las personas que ustedes crean que les puede servir esta información, esta historia, a que no les dé miedo, que tienen mucho. Hay una página en Instagram que se llama ASOCAEN, que es la Asociación Colombiana de Endometriosis, y ellas ayudan muchísimo, ellas ayudan demasiado, es una red de apoyo muy grande. Si se sienten solas, escríbanles, que yo sé que ellas las pueden ayudar. Son muchas mujeres que han pasado por esto mismo y las pueden ayudar muchísimo. Nada, chicas, besitos y muchas fortalezas para todas y vamos para adelante, que se puede vivir sin dolor, se puede.